Debe ser fuertísimo para el Señor. Bienvenidos en esta buena mañana. Estamos inmensamente agradecidos con el Señor por todo lo que Él significa para nosotros. Vamos de inmediato a la palabra después que hemos vivido un tiempo de adorar, de recibir, de ministrar y de ser parte de esa expresión de alegría y de gratitud como iglesia. La palabra del Señor dice así en el Salmo 128, a partir del versículo 1. Dichosos, quiero que diga fuerte, dichosos. ¿Puede decirlo más fuerte? Dice, dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Quiero, tomando esta palabra, compartir con ustedes un tema que titulo Dios en el centro, bendición en todo. Léalo conmigo y dígalo fuerte. 1, 2, 3. Dios en el centro, bendición en todo. Dígalo una vez más. Dios en el centro, bendición en todo. Muy bien. Cuando analizamos el tiempo que vivimos, nos damos cuenta que hay una cantidad enorme de personas que andamos buscando algo que se llama felicidad. Es casi que desesperante la búsqueda, buscando ese sentimiento de realización que se puede traducir también como felicidad, y junto a eso buscando la prosperidad o un desarrollo integral. La gente anda corriendo o andamos haciendo una cantidad de cosas para conectar con eso, para lograr eso que lo resumo en dos palabras: felicidad y prosperidad. Pero hay demasiadas personas buscando eso, felicidad y prosperidad, en el lugar equivocado o a través del conducto regular equivocado. Personas que piensan que eso, felicidad, prosperidad, desarrollo, se logra únicamente con el éxito profesional. Otros piensan que esa conexión con la realización tiene que ver con los bienes materiales. Otros hasta piensan que eso se puede obtener por la aprobación de los demás, porque sencillamente son aprobados por otras personas de su círculo familiar, de su casa o cercanos. Sin embargo, y encuentra uno la gente luchando y caminando en búsqueda de eso, que a veces parece inalcanzable. No sé cuántos al terminar la semana hacen una evaluación y dicen, no, esta semana, si no lo aprobaron, siente que no llegó, que no cumplió propósito, y como que hay un sentimiento de, ay, la otra semana me toca darle más duro a lo que estoy haciendo. Y repito, es una búsqueda de un algo que es eso, la felicidad. Y a mí me impacta porque, pues, la palabra de Dios nos recuerda que eso que andamos buscando no es otra cosa distinto que la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no solo está relacionada o viene en nuestra vida con los logros externos, sino que se obtiene o se atrae a nuestra vida cuando vivimos o desarrollamos un estilo de vida centrada en Dios. Por eso nuestro tema, Dios en el centro,
bendición en todo. Y nos encontramos con el Salmo 128, donde nos presenta una imagen hermosa, pero a la vez una imagen práctica de lo que significa vivir en la bendición de Dios. Y a mí me impacta el Salmo 128 en la versión que lo leímos, porque en los primeros versículos se repite varias veces la palabra dichoso, dichoso, dichoso. En otras versiones aparece la palabra bienaventurado, bienaventurado. Y la palabra bienaventurado traduce de alguien 3 veces dichoso. Por eso en esta versión aparece la palabra dichoso. ¿Cómo son esos dichosos? Esas personas que tienen esa dicha, pues son personas que al desarrollar nuestra vida procuramos que Dios esté en el centro de nuestra vida, porque eso va a tener un efecto colateral, y es que si Dios es el centro, entonces habrá literalmente bendición en todo. Si Dios es el centro, habrá bendición en todo. ¿Qué hacen esos dichosos o qué hace aquella persona que Dios es el centro de su vida? Que Dios es lo que significa todo en él. Esas personas honran a Dios. Esas personas honran a Dios. Esa es parte de su delicia, es parte del estilo de vida que ellos tienen. Y alguien preguntará: pastor, ¿y uno cómo honra a Dios? O sea, ¿cómo tiene que vestirse o cómo debe hablar o cómo debe comportarse? Y el honrar a Dios tiene unas manifestaciones muy claras, unas manifestaciones fáciles de entender, fáciles de captar. Y ese honrar a Dios, Jesús lo simplificó con 2 imágenes que él usó. Cuando él dice que los que creemos en él somos luz del mundo. Nosotros honramos a Dios porque cuando hay un contexto donde hay oscuridad, en ese contexto, pues uno no aumenta la oscuridad. Cuando hay un contexto de conflicto, un contexto de dificultad, uno no aumenta la dificultad, sino que uno es luz. Uno resuelve, uno ayuda porque alumbra, no confunde, sino que alumbra, trae luz en medio de lo que hace. Pero también dice la palabra del Señor, Jesús dijo que somos sal. Y la sal tiene una función, lo que hace la sal es preservar. Entonces, ¿cómo honro yo a Dios? Yo honro a Dios porque voy aprendiendo, voy exigiéndome que donde hay tiniebla, yo voy a brillar. La palabra del Señor me da todos los elementos para que mi actuar o mi participación ¿cuántas familias pasan por momentos demasiado oscuros? Nudos que pareciera que no se sueltan. Y al nosotros participar, o aumentamos la dificultad o sencillamente traemos solución, o sea, alumbramos y pero claro, qué buena idea. Entonces somos luz. Y no solamente se trata de ser luz, como ustedes han escuchado mucho esta expresión, la expresión de ser sostenible, como una empresa ser sostenible, como un proyecto hacerlo sostenible. Es como cómo hacer para que esa carne que compramos no se dañe, sino que se mantenga bien. ¿Cómo hacerla sostenible? Pues a través de la sal. La sal preserva. Entonces nosotros, como somos esa gente que procuramos tener a Dios en el centro, con esa actitud preservamos. De esa manera se honra a Dios. Pero la gente que sabemos que Dios es el centro, esas personas van por los caminos del Señor, dice la palabra que leímos. Van por los caminos del Señor. Y cuando hablamos de ir por los caminos del Señor, es que logramos entender que tener a Dios en el centro
nunca nos va a inspirar a agarrar atajos, a simplificar las cosas irresponsablemente. ¿Qué hubo? ¿Por qué te demoraste más? No, pues yo me vine por el camino que me indicaron. No, pero es que yo agarré un atajo. Claro, venía con otras personas y se resbalaron y se cayeron y fue una tragedia. Los atajos, cuando uno camina por ciertos lugares, pues el camino que construye la municipalidad o que se construye con trabajo es un camino que ofrece seguridad. Pero si la persona dice, yo me voy a ir por aquí, es más liso, es más pendiente, es más complicado, no hay gradas, no está la baranda, o sea, es un riesgo. Cuando Dios es el centro, nosotros no buscamos atajos. Y al transitar por ahí, damos pasos seguros. Y una persona que Dios es el centro, un paso seguro que da es el paso de la oración. Por ese camino no lo cambiamos. Por ahí transitamos, por la oración, por un camino de dependencia del Señor, por un camino donde sabemos que lo que nos alumbra es la palabra de Dios. Entonces, para quien Dios es el centro, esas personas vamos por los caminos del Señor. Y algo más que tenemos las personas cuyo Dios es el centro, es que tenemos fruto en el trabajo. Cuando el Salmo que leímos, 128, nos habla de esas personas dichosas, nos permite ver cómo le va a esas personas en el trabajo y dice que podrán disfrutar lo que tienen, lo que producen. Entonces, a esas personas cuyo Dios es el centro en sus vidas, a esas personas dice, les irá bien. Diga conmigo, me va a ir bien. Por favor, alza tu mano derecha y di conmigo, me va a ir muy bien. Diga, en todo lo que emprenda, Dios me va a ayudar y me va a ir bien. ¿Cuántos lo creen? Y lo que esas personas producen es disfrutable. Lo que producen no tiene que esconderlo. Cuando lo disfrutan no genera culpabilidad. No saben que eso no es algo mal habido, sino que es parte del resultado del sudor de su frente. Pero ¿por qué aquello que tienen o que producen es disfrutable? Porque Dios es el centro. Él es el centro de sus vidas. Entonces tienen fruto en el trabajo. Pero algo que quiero también hacer énfasis y me impacta es que las personas para quien Dios es el centro de nuestras vidas, vamos a tener familias disfrutables. Vamos a tener esa bendición de poder tener familias disfrutables. Y el pasaje que leímos, si miramos por favor, el versículo número 3 dice, en la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Lo bonito de una vid es que tenga racimos grandes, y compara la relación de su esposa o de su cónyuge con esa expresión de una planta de uvas cargada de muchos frutos. Dice que su esposa será como una vid con muchas uvas, y dice, alrededor de tu mesa, el versículo 3, tus hijos serán como retoño de olivo. Habla de la esposa, del cónyuge, y habla de los hijos, y dice que será como retoño de olivo. Y el olivo, las personas que tenían uvas, cultivos de uvas, y que tenían cultivos de olivo, eran personas con una tendencia a la prosperidad, a la productividad, porque eran de los productos, era como el café de ese tiempo, era el oro de ese tiempo. Tener buenos cultivos de uvas era muy productivo, y tener cultivos de olivo era espectacular. Entonces dice, su esposa será como una vid con muchas uvas, y sus hijos alrededor de la mesa será como retoño de olivo, como la garantía de que algo grande va a pasar en el futuro de sus hijos. Esa generación que viene representará esos hijos. Y dice el versículo 4, así bendice el Señor a todo aquel que le honra.
Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Mira bien cómo ese versículo 4 nos plantea algo tan claro. Dios no nos está ofreciendo una moraleja trivial o barata. Cuando Dios es el centro de tu vida, el que adquiere la responsabilidad de bendecir a quien Dios es el centro de su vida es Dios. Por eso dice ahí, así bendice el Señor. Entonces debemos tener claridad. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Hay un pasaje de la Escritura que nos cuenta de un hombre que cierto día el rey David, a ver quién se recuerda cómo se llamaba ese hombre, quiso traer el arca, la iba llevando por cierto lugar. Y entonces el rey David quiso poner el arca y parece que puso en sus estados: busco una casa, una familia que me permita. ¿Recuerdan ya el nombre de ese caballero? Se llamaba Obed. Obed. Busco una casa, una familia que me reciba el arca por un tiempo. Pueden ser un mes, 2 meses, 3 meses. Y entonces rápido Obed-edom escribió por el interno y dijo: cuente con mi casa, yo presto mi casa. Me imagino que tuvo que, permítame expresarlo así, mover algunas cosas, quizás correr el comedor, correr la sala, no sé, algo. Le abrió espacio al lugar, abrió un lugar para que pusieran allí el arca. El arca era la garantía de la presencia del Señor. Y Dios había dicho que donde estuviera la presencia de Dios les daría descanso. Y entonces la trajeron, vino el rey con su equipo de seguridad y la gente que lo acompañaba, hicieron todo el protocolo y dejaron el arca en la casa de Obed. Y a partir de ese día, el centro de su casa era el arca del Señor. Tenían que hacer un protocolo a diario y no descuidar, no permitir que algo viniera a irrespetar o a maltratar, a tumbar, a golpear el arca. Entonces ahí estaban y de repente comenzaron a pasar cosas. ¿Sabe qué pasó? Dice que Obed-edom y toda su casa y todo lo que tenía en esos 3 meses que él tuvo el arca ahí, fue bendecido. Se dio cuenta que esos dolores de cabeza tan frecuentes de la esposa se le desaparecieron. El estreñimiento que Obed-edom tenía se fue también. Comenzaron a sanarse. El muchacho que tenía acné en la cara se le sanó también. El pelado que no aprendía a leer, de repente, uy, papá, aprendí a leer rapidito. Y el niño, la niña que se le dificultaban las matemáticas, no sabía ni cuánto era 2 por 2. Y le costaba, y el papá lo regañaba y lo pellizcaba y lo ponía con frijoles ahí, con granitos de maíz y nada que aprendía. De repente llegó un día de la escuela y dijo: papá, me aprendí todas las tablas de multiplicar y sé hacer escalas. Y todo comenzó a cambiar. Dice que Dios bendijo la casa de Obed-edom y toda su familia. Pero no solo eso. Cierto día Obed-edom mandó a los obreros: háganme un favor, traigan yuca, hay que tener yuca suficiente aquí en la casa, que no falte vayan a la labranza. Y cualquier día llegaron los obreros a arrancar la yuca y se asustaron porque las yucas ya eran más grandes y salía más cantidad. Y entonces para cargar 3 bestias antes tocaba arrancar 14 matas de yuca. Ahora le dijeron: Obed-edom, arrancamos 4 y no nos cupieron. Eso creció mucho. Y así con el maíz, las mazorcas eran más grandes, el trigo daba más cosecha, las uvas crecían más, todo parecía de tierra de gigantes. ¿Cuántos quieren tener una finca así, verdad? Sí, unos aguacates gigantísimos, unas naranjas dulces, riquísimas, mandarinas de tipo exportación. Y entonces vino la televisión, vinieron todos a entrevistar a Obed. Le decían: Obed, danos una rueda de prensa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué
herbicida está usando, qué vitamina le está aplicando a las plantas. Y no solo eso, los camiones que recogían la leche de la empresa lechera. Entonces ahora venían 15 cantinas de leche diarias, y ahora los ordeñadores dijeron esto: don Obed, es que antes con las 70 vacas que tienes llenamos las 15 cantinas, ahora ordeñamos 40 y ya se llenan, necesitamos más cantinas. Produjeron más leche, las vacas estaban más gordas, los pastos estaban más verdes, los terneros crecían más rápido y era puro ganado espectacular. Todo cambió, los caballos estaban felices, los burros tenían que trabajar menos. Algo pasó en la finca, en la propiedad. Los vecinos, uno pasaba el falso, el portillo de una finca, salía uno de la finca de Obed-edom y daba el paso a la otra finca, y la otra finca era distinta. Las vacas tristes, los burros con cara caída, todos los obreros tristes, y la gente flaca, enfermos, y todos, no les llegaba la señal de celular, se les caía, no había suficiente. Y en la casa de Obed la señal era full y todo era alta tecnología, todo hermoso. Y entonces en la entrevista le dijeron: Obed, ¿cómo hiciste? ¿Qué pasó? Y él dijo: no, pues todo era complicado, por el tema del gobierno era complicado, pero un día el rey me llamó y me dijo que si le prestaba la casa para el arca, y yo dije que sí. Y cuando el arca se metió, todo en mi casa cambió, porque cuando nosotros sabemos que Dios es el centro, todo comienza a cambiar en nuestra casa, en nuestra familia, y todo lo que aplauda al Señor, porque cuando Dios es el centro, todo es bendición. Cuando Dios es el centro, todo es bendición. Dígalo fuerte conmigo: cuando Dios es el centro, todo es bendición. Dígalo más fuerte: cuando Dios es el centro, todo es bendición. Dígalo bien fuerte. Ustedes lo creen, apláudenle al Señor y dale un grito de júbilo. Aquí en Free Life caminamos convencidos que si Dios es el centro de nuestra vida, todo, absolutamente todo será bendición. Padre, gracias porque tú eres el centro de nuestra vida, tú eres el centro de la iglesia, por lo cual los enfermos se sanan, la gente prospera, las personas se vuelven creativas, tienen salud, rejuvenecen, tienen alegría, tienen soluciones, generan ambientes de vida en sus casas, en sus sitios de estudio, de trabajo. Los conflictos disminuyen y la alegría y el compartir crece, Señor. Gracias porque tú, mi Señor, eres el centro de toda la iglesia Free Life, de la gente, de las cientos de familias, Señor, y la gente que ve este video, esta conferencia. Tú los alcanzas, tú los tocas, la vida de ellos les cambia, Señor. En sus casas habrá fructificación, habrá prosperidad duradera, sostenible. No será solo por unos días, será siempre, y dejaremos herencia para nuestros hijos y para nuestros nietos, Señor, y predicaremos el evangelio y le contaremos a cuanta gente nos sea posible que tú eres el centro de nuestra casa, Señor. Gracias porque como tú estás, ahuyentan los espíritus, los demonios, la maldad, el pecado, todo lo que es anti Dios sale de nuestras familias y nuestras casas, porque tú, mi Señor, eres el centro. Si lo crees, aplaude al Señor y despedimos hacia la gente que ha estado viendo esta conferencia. Vamos, Free Life, fuerte el aplauso al Señor.